Llegó a Cosmetic Latam una nueva sección de ventas B2B. Un placer recibirlos aquí. Cosmetic Latam es un referente y una inspiración para la industria cosmética. Y aquí llegó el primer video de la nueva sección de ventas B2B. Bueno, sabemos que el contenido es el secreto en las redes sociales. Sea escrito, por video, en fotografía, es muy potente, pero si no es de calidad y no aporta valor, no llegaremos a nuestros clientes. Todas las empresas necesitan crear contenido y no es tarea simple. Se requiere de mucha experiencia. ¿Qué sucede? Que el proceso de B2B es más extenso y complejo que el B2C. Quédate con nosotros y descubre qué debes tener en cuenta para que tu empresa de cosméticos, ingredientes, maquinaria, no importa qué parte de la cadena de valor te encuentres, pueda mejorar y ayudar a que tu cliente se convierta en un héroe. Sí, en un héroe. Por ejemplo, voy a hacerles una pregunta. Voy a ofrecerles cierta información y cuando termine el video quiero saber si tu respuesta sigue siendo la misma. No vale mentirse. Si no, ¿para qué? ¿Cuál crees que es la mejor red social para lograr mayor alcance para las empresas B2B? ¿Tu estrategia de marketing crees que es la apropiada para generar negocios? La mayoría me diría que para los negocios B2C, Facebook o Instagram es una de las mejores. Y nadie dudaría que para los negocios B2B es LinkedIn, ¿verdad? Bueno, por eso es que creamos esta nueva sección de suplementos. Queremos basarnos en hechos reales y estadísticas. Según el informe realizado por la empresa HubSpot y BuzzSumo, analizaron los datos de las publicaciones de todas las redes sociales, el cual indica que una publicación en Facebook tendrá mayor alcance y será más veces compartido para los negocios B2C. En cambio, para las empresas B2B, lograrán el mismo alcance tanto en Facebook como en LinkedIn. Repito, el mismo alcance tanto en Facebook como en LinkedIn. Entonces, con estos resultados, ahora sabemos que para las empresas B2B la mejor manera de llegar a tu público es utilizando los dos. Y quisiera conocer quiénes de ustedes utilizan las dos redes sociales y si creen que estas estadísticas son reales y se aplica para tu empresa. En nuestro caso sí, sucede con las dos redes sociales y tenemos mayor alcance para el B2C en Facebook y LinkedIn, pero siempre muy parejo. Pero Vanessa, ¿qué tiene que ver esto con la industria cosmética? Mucho. Estamos hablando que hoy en día las redes sociales son muy importantes para generar negocios y la clave para mejorar tus ventas consiste en cómo trabajas tu contenido. Escucharás por ahí, contenido largo no. Y yo le voy a decir, contenido largo sí, pero de valor. Para la industria B2B se requiere de contenido más largo, más racional y basados en beneficios. Y para los negocios B2C se requiere contenido más emocional y los consumidores prefieren contenido más corto y entretenido. Ahora entenderán por qué nuestros videos son tan largos. Y bueno. Por ejemplo, en nuestros videos habrán visto que intentamos ofrecer información de valor, que sea dinámico y al mismo tiempo que ofrezca beneficios a las empresas. El objetivo de una empresa B2B es, a gran medida, hacer que su cliente parezca un héroe dentro de su organización. Repito, que el cliente parezca un héroe. ¿Cómo lograrías que tu cliente parezca un héroe? Bueno, por ejemplo, ofreciendo más información, resúmenes de noticias, informaciones más recientes sobre las tendencias, estudios que hayas realizado. Pongamos un ejemplo concreto de la industria cosmética. Les traigo un ejemplo reciente de hace un mes. CLR Berlín lanzó 6 webinars cada 2 meses. En su primer webinar hablaron de tendencias, ofrecieron a sus clientes y posibles clientes tanta información valiosa
que ellos podrán utilizarlas para ofrecer productos basados en tendencias del mercado y lo que el consumidor está necesitando. Es decir, le está ofreciendo a su cliente ser un héroe a la hora de fabricar un producto cosmético que tiene demanda. Es decir, si las estadísticas muestran que el consumidor busca productos que mejoren el sistema inmunitario y CLR ofrece un ingrediente para cubrir esa necesidad, el cliente de CLR al ofrecer este producto será un héroe innovando con una necesidad clave del consumidor. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿Ustedes me ven bien? Yo veo torcido eso. Bueno, lo que ustedes digan. En la comunidad B2B tenemos un lenguaje más técnico, apropiado a la industria. Esta jerga es menos adecuada para una audiencia más amplia como los consumidores. Las audiencias de contenido B2C aceptarán mensajes más frívolos, breves y emocionales, aunque los compradores B2B también disfrutan del entretenimiento. Es por eso que en nuestros videos siempre dejamos los errores. Bueno, por suerte, no ponen todos. Bueno, por suerte. Pero lo hacemos porque es una manera de ser genuinos, entretener mientras le damos información y los motivamos. Hablando de motivación, me pareció interesante en las estadísticas del informe que los principales artículos que fueron más veces compartidos en LinkedIn se trata del contenido que ayuda a tener éxito en su trabajo. ¿Cómo alcanzar el éxito laboral? Entonces, si sabemos que lo que más buscan los profesionales es lograr el éxito, ¿por qué no aportar valor a estas necesidades? Por ejemplo, veamos una estratégica. L'Oréal crea contenido sobre la diversidad estética y cultura para los profesionales. En el caso de Colombia, se ha trabajado para vincular personal de todas las regiones con el fin de aprovechar las distintas versiones que logran los resultados exitosos. Otra manera es ofreciendo a tus empleados cursos de capacitación, implicándolos en los compromisos de la marca y ayudándolos a mejorar. Entendemos que los objetivos de una empresa B2B no siempre son las mismas para todas las empresas. Es por ello que no todas las estrategias funcionan para todas las empresas por igual. Entonces, ¿cuál plataforma permitirá que tu contenido tenga mayor alcance? No debemos limitarnos a una sola estrategia. Debemos conocer cuál plataforma permitirá que tu contenido tenga mayor alcance y la longitud de tus publicaciones o contenido debe ser potencial. Ten en cuenta que hay casos atípicos entre el contenido que prueban que algunas publicaciones más largas fueron muy exitosas. Esto significa que es posible y recomendable escribir contenido que no siga estrictamente las pautas, generalmente, y tener éxito. ¿Cuál crees que es la mejor red social para lograr mayor alcance? ¿Tu estrategia de marketing crees que es apropiada para generar negocios? Por favor, cuéntenos, queremos saber. Comparte tu experiencia y dinos si te interesa que sigamos hablando sobre estos temas. Queremos ayudarte a lograr tener éxito en tus negocios. Si te pareció interesante este video, recuerda compartirlo con más profesionales para que cada día seamos más en esta comunidad. ¿Qué estoy diciendo, señora? ¿Qué dice?